Aquí estamos en la parasha número 26, que es la Shemini, significa octavo. Le damos las gracias primeramente al Padre por poder estar aquí. Cada uno de nosotros vamos a empezar con una oración. Primero, amado Abba, te bendecimos y te exaltamos. Toda gloria y toda honra te pertenece a ti solamente. Y te damos las gracias, Adonai, por este momento, Adonai. Gracias por este Shabbat. Gracias, Adonai, por la oportunidad, amado Abba, de compartir, amado Abba, de la parasha esta semana, de tu palabra, Adonai. Como siempre, amado Abba, que las palabras que salgan de mi boca sean palabras que se alineen a tu palabra solamente, amado Abba. Es nuestro fundamento, amado Abba. Es nuestra norte, amado Abba. Que sigamos, Adonai, nuestra fundación en tu palabra, Adonai. Y te damos las gracias, Abba, por todo lo que tú haces, Adonai. Gracias por traernos este tiempo, amado Abba, traernos este lugar. Gracias, Adonai, por todo lo que haces, amado Abba, por los que están aquí, por los hermanos que están online. Y Adonai, te bendecimos porque toda bendición te pertenece a ti. Presentamos esto en el nombre de tu Hijo amado Yeshua, nuestro Mesías. Amén, amén y amén. ¿Cómo dice la bendición de la Torah? Bendito eres tú, Adonai, Elohim, Rey del universo, quien nos santifica con tus mandamientos y nos ordenó sobre las palabras de tu Torah. Bendito eres, Adonai, Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah, y humildemente del añador de la Torah viviente también, nuestro Mesías. Amén. Vamos a empezar con los temas de Shemini. Como dije, mencionaba, significa octavo, realmente el número 8. Y empezamos con primeramente la inauguración oficial del tabernáculo y el sacerdocio. Prácticamente vamos construyendo, llegando a este momento. Está la tragedia que ocurre con de Nadab y Abiú en ese fuego extraño. Me imagino que los que lo han estudiado, como lo hemos hecho todos, hay muchas opiniones sobre ese fuego extraño. Comentarios dicen que fue prácticamente habían tomado lo que no habían tomado. Eso lo sacan porque el versículo, cuando le está diciendo la instrucción, inmediatamente le dice: no, prácticamente te presentes delante de mí embriagado, en otras palabras. Eso es uno de los comentarios. Yo honestamente no pienso que ese es el caso, porque si uno se deja llevar por lo que está ocurriendo en ese momento, un momento bien santo, lo dudo grandemente que los hijos de Aarón hubieran hecho algo de esa manera. Yo sí pienso que fue un fuego extraño. Prácticamente cuando seguimos leyendo la parasha, ocurre lo que hace Adonai, ¿verdad? El fuego consume lo que se está preparando. Todo está ocurriendo en ese momento, en ese altar. Y pues ellos obviamente presentan un fuego que no era de eso a lo que está ocurriendo, y por eso le dice fuego extraño. Pero si lo estudiamos van a escuchar muchas opiniones sobre eso, porque realmente no podemos ver fuera de los comentarios por qué la vida de ellos es consumido, fuera de que hicieron algo fuera de un orden, sea con las buenas intenciones o las malas intenciones, como quiera o no quiere decir. De nuevo, yo no pienso que fueron malas intenciones, pero si lo estudian van a leer eso, y en ese momento hicieron algo que no debieron, algo que el Padre no estaba pidiendo en esos momentos, era un momento bien santo, y pues al cruzar un límite que fue presentado, pues se pagaron las consecuencias. Lo mismo leemos cuando está pasando en Sinaí. Por ejemplo, en el monte Sinaí, Adonai le dice claras instrucciones: no suban a la montaña para que no mueran. Obviamente en esa parte todo el mundo hizo caso, nadie cruzó esa frontera. De hecho, es una historia, a mí siempre me da risa esa parte, porque es como que Moisés le dice: ya se los dije, y él les dice: no, vuelve y baja
y vuelve a dejárselo saber. En este caso, pues es el límite de lo que fue de Nadab y Abiú, cruzaron esa línea y pues en ese momento fueron consumidos por buenas intenciones o malas intenciones que sean, hicieron algo fuera de un orden. El silencio de Aarón y el duelo controlado. ¿Qué pasa? Leemos, Moisés le dice a ellos, a Aarón y a su hermano, ustedes no salen de aquí, no pueden salir de aquí. Estamos en un momento bien importante, se tienen que quedar, llamen a sus primos, que se lleven los cuerpos, que los saquen, y leemos entonces que siguen haciendo lo que les tocaba hacer, las responsabilidades, pero no se terminan comiendo una de las ofrendas. Moisés se molesta con ellos diciendo, hoy es un día tan santo, deciden no comerse esta ofrenda, y Aarón prácticamente le dice, ¿qué tú quieres? ¿Que me coma la ofrenda en el estado que estoy? Y honestamente, ahí Moisés prácticamente se calla. Y uno debería preguntarse, ¿por qué Moisés, conociendo todo, sabiendo lo que ha pasado, se calla? No, Moisés le dice, no, debiste comerte esa ofrenda como quieras. Yo entiendo que está difícil para este día. Pero Moisés dice, se queda callado. Porque las ofrendas, más adelante se pueden leer, mientras seguimos leyendo la parasha, van a ver que cuando se daban la ofrenda era un momento de alegría. Era un momento de que tú estabas ofreciendo algo al Padre. Y obviamente en el caso de Aarón, acaba de perder a sus dos hijos. De hecho, ¿no? Que seguro Nadab y Abiú y Eleazar e Itamar, si nos dejamos llevar por el orden, perdió el primogénito y perdió el que le seguía. Porque más adelante Eleazar es que le pasan el sumo sacerdote. Pero él, conociendo su estado personal y el de sus hijos, dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer todo, pero no voy a comer esta ofrenda porque obviamente mi corazón no está donde tiene que estar para consumir la ofrenda que se está ofreciendo al Padre. Vemos ejemplos muy claros de eso también en nuestro Mashiach, cuando tiene que ver con la ofrenda. ¿Qué es lo que dice? Si tú tienes algo en contra de tu hermano, no presentes tu ofrenda, arregla la situación con tu hermano y entonces presenta la ofrenda. ¿Por qué? Es un acto del corazón. No vayas a hacer algo si realmente tu corazón no está dispuesto para hacerlo. Y eso es lo que pasaba en este caso de Aarón. Estaba haciendo por obediencia y Baruch Hashem por eso acababa de perder sus dos hijos. ¿Sabes? Tenía que asegurar, vamos a seguir con el proceso, vamos a hacer las cosas que se me han demandado definitivamente, pero yo sé, en este caso, para yo consumir de esta ofrenda, mi corazón tiene que estar en un momento adecuado, en un momento correcto. Y él sabía claramente que ese no era el caso. Por eso yo digo que Moisés, conociendo todo lo que decía, ¿sabes qué? Te entiendo, y ahí lo dejó. Y las leyes de santidad y distinción entre lo limpio y lo impuro. Y de ahí cogemos el versículo famoso, sed santos porque yo soy santo, cuando tiene que ver aún con lo que consumimos. Sí, con eso, vamos entonces a entrar al plan de Adonai. Es perfecto. El diseño de Adonai es perfecto. Y estoy usando Levíticos 9:1. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón. Primero vamos entonces a leer el contexto. Porque cuando empieza con Shemini, empieza con el octavo día, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta este momento? Este momento tan clave que va a ocurrir no solamente en la vida de Aarón y sus hijos, sino en la vida de Israel. Para eso vamos al último capítulo de Éxodo, que es la construcción del tabernáculo. 42-3 dice, en el primer día del mes, primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Ya está todo, está la ropa, está todo, y ahora están preparándose para entonces hacer el oficio del tabernáculo. Entonces seguimos con Levítico 1-7, que son los holocaustos y las ofrendas, las instrucciones. Primera con la ofrenda olá, que es la quemada, que es dado 2 veces diariamente.
Es la ofrenda de cereal, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, según quien pecaba, y entonces la ofrenda por la culpa, y ahí están los nombres de cada ofrenda en el hebreo, y entonces termina con las instrucciones a los sacerdotes. Prácticamente los 7 días que van a estar separados, siendo consagrados, de ahí no van a salir, y entonces llegamos al Levítico 8, que entonces dice, habló a Yahweh a Moisés, diciendo, tomaron y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Estamos llegando entonces a este momento, que es en el 8º día. Moisés llama a Aarón y a sus hijos. Hay una preparación que está ocurriendo, no solamente con lo del tabernáculo, no solamente con Aarón y sus hijos, sino también con Israel, la nación, porque ellos también tenían que presentar unas ofrendas específicas que Adonai le da en este 8º día. Seguimos con el contexto. ¿Quién es el que hace la preparación inicial? Moisés. Él es el que levanta el tabernáculo, él es el que lo unge antes de Aarón. Parte del proceso de lo que está haciendo Moisés ahora es pasando la responsabilidad de lo que va a ocurrir en el tabernáculo a Aarón y a sus hijos. ¿Cuál es el mensaje aquí? Específicamente, ¿qué podemos aprender? Siempre tenemos que tener a alguien. El concepto del talmidim, o enseñar, o los discípulos, lo vemos desde este momento que está ocurriendo. De hecho, lo vemos un poquito más atrás con lo que pasa con Jitro. Jitro es el que le dice a Moisés, está haciendo, no te va a ayudar. Tienes que poner un sistema. Y eso pues, se pone el sistema, pero Moisés como quiera sigue enseñando. Tenemos que Moisés le pasa esto a Aarón, la responsabilidad de lo que es el sumo sacerdote. Tenemos que entonces más adelante también Moisés le pasa entonces lo del liderazgo en este caso, a Josué. Tenemos a Aarón, que se lo pase a su hijo mayor, Eleazar, pero en todo este tiempo que Aarón está viendo a Moisés lo que hace. Josué está viendo a Moisés lo que hace. Eleazar está viendo a su padre lo que hace. Vemos también con los profetas. Elías cuando escoge a Eliseo. Eliseo está viendo todo en preparación a lo que está haciendo Elías. Lo vemos Rab Shaul que menciona con Gamaliel. Yo estudié a los pies de Gamaliel, que sabemos que es, pues, alguien sumamente yo conocía. Y entonces el mismo Rab Shaul tiene a sus personas. Tiene a Timoteo, tiene a Tito, Silas, Lucas, tiene a Priscila y Aquila, y muchos otros que no conocemos, que mencionan cuando leen la Brit Hadashah, menciona de otros. Y tenemos, obviamente, el ejemplo más importante, Yeshua y los 12 Talmidim. La importancia de lo que uno está haciendo se lo está pasando a una persona, a otras personas. Puede ser hasta el mismo hogar, pueden ser los hijos. Porque ¿de qué te vale entonces tener, francamente, esta es mi opinión personal, pero ¿de qué te vale ser una persona y tener discípulos y enseñar a esos discípulos o personas? Sin embargo, entonces tus hijos están viviendo la vida del garete. Yes. Enséñame entonces cuál es la prioridad en esos momentos. Si uno no puede hacer ese ejemplo en el hogar de uno, yo personalmente tendría que entonces realmente preguntar qué es lo que estás haciendo entonces en tu hogar, que es tan diferente a lo que estás haciendo con lo que uno llama sus discípulos. Siempre todo empieza en el hogar. Si en el hogar no está correcto, tiene que uno volver a analizar lo que está haciendo. Entonces, en el 8º día, que es prácticamente todo lo que ocurre en el capítulo 9, hay cosas bien interesantes. Cuando estaba leyendo en preparación, que me empezó a traer cosas a la mente, y dije, ¿sabes qué? Por aquí me voy a ir. Primeramente tenemos que Aarón ofrece por sí mismo las ofrendas. Que antes de él hacer el oficio que tiene que hacer y la representación que tiene que hacer delante de Adonai y para la nación, él tenía que hacer unas cosas prácticamente, específicamente para él. Que era
tenía que ofrecer el becerro, la ofrenda del pecado, por sí mismo. Y entonces el carnero, también por sí mismo. Entonces seguíamos Israel. Israel tenía que presentar 4 cosas. Tenía que presentar un macho cabrío para ofrenda por el pecado. Tenía que presentar un becerro y un cordero para holocausto, buey y un carnero para sacrificio de paz, y una ofrenda de cereal amasada con aceite. Primero de Aarón, y entonces pues se presentaba lo que hacía Israel. Los hijos de Aarón también tenían algo que hacer. En ese momento le estaban trayendo la sangre, dice en Levíticos, Aarón lo degollaba y ellos le presentaban la sangre a Aarón para seguir a Aarón con lo que tenía que hacer. El holocausto pieza por pieza también se lo estaban presentando a Aarón. Termina el proceso. Cuando termina, por sí mismo y el pueblo, o que termina Aarón por lo que él le tiene que hacer y por el pueblo, bendice al pueblo antes de bajar de donde estaba haciendo los sacrificios. Pero prácticamente se quedaba en ese momento, le traían todo lo que tenían que traerle, y cuando él termina ese proceso, él baja. Y Moisés y Aarón entran en el tabernáculo y entonces salen y bendicen el pueblo. ¿Qué ocurre ahí adentro? La palabra no dice. Me imagino que fue algo definitivamente porque no van a entrar y no experimentar algo en ese momento tan grande para salir, porque entonces cuando salen y bendicen al pueblo es cuando Hashem se aparece y entonces consume el holocausto y el pueblo se postra y adora a, prácticamente solo, a Yahweh. Esto es lo que ocurre en ese prácticamente el Levítico 9 es mayormente eso, y ve bastante detallado de lo que está prácticamente la inauguración de lo que está haciendo no solamente el tabernáculo, sino lo que está haciendo Aarón y lo que está haciendo sus hijos. Si vemos entonces las ofrendas que son ofrecidas ese día. Primeramente Aarón, la ofrenda por el pecado y el holocausto. ¿Y cuál era el propósito de la ofrenda del pecado por Aarón? Era la expiación por sus pecados. Y el holocausto, o la ofrenda Elolah, como dicen en inglés, burnt offering, era completamente consumido, que significa prácticamente una devoción total y un tipo de adoración. Todas las ofrendas que se hacían era un tipo de adoración. Aún las que se estaban haciendo por el pecado, era algo que las personas estaban presentando individualmente delante de él por algo cometido involuntariamente. Eso es lo clave, involuntariamente. En otras palabras, ofrendas por pecados cometidos voluntariamente, si las pueden conseguir, me dejan saber, no existe. No, no existe. Eran involuntarios o de ofrenda de cereal y cosas así. Conocemos lo de Yom Kippur, pero diariamente cuando no existe. ¿Quieren saber entonces por qué la venida de Yeshua era tan importante? Porque él prácticamente fue el que nos salvó de esa muerte. Si no hubiera estado eso, de nuevo, no hubiera manera. Entonces vamos a entrar ahora la ofrenda que es del pueblo. Era la ofrenda del pecado, también que tenían que hacer, de nuevo, expiación por los pecados del pueblo. Era el holocausto que tenían que ofrecer también, que es devoción y adoración del pueblo. Y entonces la ofrenda de paz, que significaba una comunión, una gratitud, prácticamente cuando se presentaba hacia una ofrenda de paz al Padre, o una reconciliación. Y entonces la ofrenda de cereal, que era una ofrenda de agradecimiento. De esa lista, falta una. Y yo sé que la mencioné rápida al principio, rapidito, que si no se acuerdan no hay problema. La ofrenda de Hashem, la de reconciliación, no estaba en ese día. El Padre no la demandó del pueblo.
Y la Sham, la ofrenda de Sham, es la de restitución. Prácticamente, si yo hago una culpa o hago algo contra mi hermano, ponle que le tumbo $100 de algo de valor, para yo restituirlo, yo tengo que dar los $100 más el 20% extra. En este caso serían 120 lo que debería esa persona. Esa ofrenda en este día no existe. Y obviamente uno puede decir, pues, obvio que no va a existir ese día porque se está inaugurando. ¿Qué se está haciendo? No tiene que ser algo de restitución ese día. Es el primer día. Claro, claro que sí. Pero algo de lo que yo vengo aprendiendo es, mientras no lee la palabra completa, cómo es eterno. Cómo el diseño del Padre a través de todo es perfecto. O sea que me puse a indagar un poquito más, entonces, ¿por qué lo de Hashem en ese día no existía? Porque el Padre también, conociendo, se lo dice a Moisés, cuando le dice, ¿sabes qué? Voy a acabar con este pueblo se va a ir, este pueblo se va a descarriar. Y Moisés hace su plegaria, y obviamente el Padre lo perdona, pero ya el Padre sabía lo que iba a hacer Israel. Ya el Padre sabía lo que cada uno de nosotros iba a hacer. Ustedes me han escuchado mencionarlo varias veces. ¿Cuál es el propósito de este diseño que el Padre quiere hacer a través de todo? Es regresar al Edén. Eso es el, el fin principal. Es regresar a ese momento que Él creó, donde todo era ¿qué? Bueno. Si uno lee Revelaciones en ese contexto, sin la última parte, eso es lo que Él quiere hacer. Quiere volver a habitar entre nosotros. El tabernáculo es un paso hacia eso. Pero aún en el medio de nuestros pecados, no podía ser completamente. Por eso es que vemos la división del lugar santísimo, del lugar santo. ¿Por qué? Porque todavía vivimos en nuestro estado pecaminoso. La muerte ya está ahí. Eso que Él, obviamente, está haciendo todo para poder traer. Eso es cuando manda a su hijo. Dice, yo soy el camino. Solamente eso. Cuando uno va leyendo más en detalle, específicamente los últimos capítulos de Revelaciones, puede entender un poquito más. Cuando viene, que tenemos los árboles, frutos, ¿fruto para qué? Para las naciones. Si llega a pensar en Edén, que fue la caída, fruto de qué? De un árbol de los dos que no estaban supuestos a comer. ¿Qué es lo que hace? La ciudad baja. ¿Por qué? Porque en ese momento era un oasis separado que Él creó. ¿Para qué? Su creación. Ese es a donde el Padre quiere llegar. Y entonces, cuando lleguemos a ese momento, es donde vamos a reinar los 1000 años con Yeshua. Y después, el octavo día, que no sabemos qué pasa, es donde tenemos la nueva luna, el nuevo cielo y nueva tierra. Pero la Sham no está. Y la Sham no está porque, lo leemos ahora en hebreo, cada sumo sacerdote tenía un problema. ¿Cuál era el problema de cada sumo sacerdote? Moría. Y tenían que traer a otro. ¿Por qué? Parte de la vida. Pero había uno que murió una vez, resucitó, pero los otros ninguno resucitó. Y a través de él es que podemos ahora estar donde estamos. Hebreos 5, 1 al 4 dice, porque todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Elohim se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados.
para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, que es lo que acabamos de leer. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Elohim, como lo fue Aarón. De Aarón fue llamado, de Aarón para rezar, y entonces uno puede seguir a través de crónicas, prácticamente, por donde sigue esa línea. En el libro de los profetas menciona, uno no me acuerdo cuál exactamente, pero menciona a los hijos de Sadoc, que prácticamente es cuando regrese, sea el templo, el padre se va a encargar, si él crea nuestro ADN, él se va a encargar de quiénes son exactamente los que van a estar haciendo ese oficio. ¿Quiénes son? No me pregunto. Yo solamente sé lo que dice la palabra. El padre sabrá entonces, pero hay una línea que el padre sí determinó, por donde eso va a correr. Y él es el que entonces se encargará de que esa línea, a su tiempo adecuado, aparezca. ¿Cómo? Honestamente no es problema mío, es problema de él, y él es excelente resolviendo problemas. Y ya tiene la solución. Pero hay una línea que sí corre. Por eso dice, sino que es el llamado por Elohim. Él llamó a Aarón y de ahí llamó la línea, y eventualmente cuando se divide la línea, sigue entonces con la línea de Sadok. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Asham es la restitución. Ese día no había que haber físicamente una restitución porque se estaba inaugurando. Pero el padre sabía que sí tenía que haber una redención. Y no iba a poder seguir haciendo a través del tabernáculo. No por culpa de él, sino por culpa de nosotros. Nuestros ancestros pecaron. Israel pecó. Tenemos lo que le pasa a la nación de Israel en la parte arriba, en el norte, y tenemos lo que le pasa a Judá en el reino del sur. Se descarriaron, pecaron, sirvieron a otros dioses. En el caso de Judá, Baruch Hashem, ciertos regresaron. Pero ¿qué pasa? En el tiempo de Roma, ese culto, por tratar de mantener la paz con Roma, ciertos habían sido corrompidos, hasta cuando uno lee en el... se me olvidó el nombre. El que tiene el libro ese de... Oh, my goodness. Que tiene todo detallado, que era judío, se convirtió griego. Josefo, gracias. El libro de Josefo. Ahí, si uno lee Josefo, va a leer que aún hubo un caso, se me olvidó el nombre, pero empezaba con M, que compran el sumo sacerdocio. Definitivamente no fue llamado por Elohim, pero hubo una compra que ocurre, pues Roma dice, ¿sabes qué? O creo que era Roma o el Imperio Griego, uno de esos dos. Ok, tú me pagaste más, tú puedes te quedar con eso. Sumo sacerdocio mientras mantengas la paz. Tenemos que entonces preguntarnos por qué entonces es destruido el templo por Roma. Algo santo, como lo era el templo en este caso, fue corrompido y es destruido. Son exiliados todos, pero obviamente en la promesa del Padre, porque su palabra es eterna, 1948, la nación de Israel es hecha, y en el 67, creo que es el 68, es cuando cogen a Jerusalén de nuevo. Todavía no está el templo, todavía el tercer templo está, se están haciendo los planes, están tratando. Honestamente, cuando tiene que ver con el tercer templo, si me preguntan, yo voy a decir, como dije hace ratito, problema de Adonai. Él va a determinar qué ocurre con el tercer templo. El hombre definitivamente va a querer hacer lo suyo. El último que tiene la palabra
es el Padre. Hay algunos que piensan que va a ocurrir en nuestro vivir y que va a haber un tercer templo físico. Hay otros que piensan que eso no va a ocurrir y que sinceramente el tercer templo es cuando regrese nuestro Mashiach. El Padre dirá, yo lo único que sé, si llega a pasar cuando estamos siendo así nuestra carne, va a ser tremenda guerra. ¿Y qué va a ocurrir? Definitivamente entonces Yeshua va a aparecer porque para esa guerra van a necesitar a Yeshua. Porque todas las naciones que se van a ir entonces en contra de Israel en ese momento, definitivamente, entonces yo digo que si este es ese camino por donde va, en ese momento desaparecerá Yeshua. Porque Israel solo en ese momento no va a poder. Pero de nuevo, solamente Adonai dirá, Adonai dicta. Mientras tanto, nosotros nos vamos preparando, viviendo la vida que el Padre dicta de nosotros, siguiendo las palabras de nuestro Mashiach que dijo, no os afanéis por el día de mañana. El día de mañana trae su propio afán. Uno, mientras tanto, vive el momento y siendo la mejor persona que uno puede hacer bajo su palabra y siendo esa luz que nuestro Mashiach nos mandó a hacer. Pero, eterna redención. So que esto aquí, tengo entonces, bueno, esto aquí, una tabla que dice la ofrenda, el significado principal, y entonces como nuestro Mashiach, usando las palabras versículos, cumplió con cada ofrenda. El holocausto, que era hecho completamente consumido, devorado. Entrega total y devoción completa. Como yo digo en mi trabajo alguna vez, understatement of the year. Obvio. Primera Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entregó su vida completa a cada uno de nosotros que existía en ese momento y como el plan es perfecto, los que iban a existir mucho más antes. Como le dice a Tomás cuando él regresa. Ahora que me ves, me crees. Más bendecidos, no más bendecidos, pero aún bendecidos los que creen en mí y no me han visto. Porque sabía que muchos millones, billones, iban a existir y iban a creer en él sin haberlo visto. El minjá, la ofrenda de cereal, que era un agradecimiento, fruto de la vida, Efesios 5:2, y andad en amor como también Mashiach nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrendas y sacrificios a Elohim en olor fragante. El Shelamim, la ofrenda de paz, que es esa gratitud, esa reconciliación. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Elohim por medio de quién? Mío, nuestro Adón, Mashiach. Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Qué pueblo está hablando? Está hablando de muchos pueblos. Puede estar hablando de Israel, puede estar hablando de Judá, puede estar hablando de la nación de Israel completa, los gentiles. Dice dos pueblos. Derribando la pared intermedia de separación. Esa pared la hemos estudiado, por eso es que Hebreos dice el lugar santísimo. Y muchos, se ha enseñado esto antes, y muchos creen que fue el velo del. Esa versión no me gusta, ahora que caigo en cuenta, porque dice santísimo. En mi mente registré la otra. Uno tiene que estudiar el hebreo, en este caso el griego específicamente. Muchos que piensan que fue el velo del lugar santísimo donde está el arca. Que fue ese velo que fue rasgado. Si uno realmente estudia el griego, no es ese velo específicamente, sino el velo del lugar santo que fue rasgado. Porque recordemos que dicen que ahí la palabra dice que lo pudieron ver cuando se fue rasgado.
¿cómo van a poder ver entonces el velo del lugar santísimo? No eran muchos, bien, bueno, en este caso solamente uno podía entrar para eso. Entonces, ¿cómo lo podían ver? La versión correcta es el lugar santo. Muchos lo han traducido, cuando lo traducen del griego, y uno lo puede seguir hasta en el mismo griego. Uno puede seguir hasta en el mismo griego todo hebreos, porque sí menciona lugar santísimo, pero la palabra que se usa es cuando es lugar santísimo, en el hebreo pero es Kadosh Kadoshim o Kadosh Kadosh, lo menciona dos veces. Hace lo mismo en el griego. Pero en esta vez lo usa para cuando dice el velo específico, lo usa una vez, que hace esa referencia al ese velo primero, que como quiera no pudiéramos entrar, si fuera al lugar santo, porque de nuevo eran personas específicas que podían entrar. Juan 14:27, esto lo dijo nuestro Mashiach, las paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo le da. No se turbe nuestro corazón, ni tenga miedo. La ofrenda por el pecado, expiación por pecados de ignorancia. Al que no conoció pecado, por nosotros, Elohim lo hizo pecado. ¿Por qué Elohim? Que caminó, no pecó, fue perfecto en todo, pero puso esa culpa que cada uno de nosotros debíamos sobre su hijo, sobre nuestro Mashiach. Por eso, hablando eh, con mi madre, le digo mi madre porque estábamos teniendo una conversación de hijo y madre en ese momento. Eh, cuando, cuando uno viene más estudia, más estudia, más estudia, y más estudia, uno debería enamorarse más y más de lo que hizo nuestro Mashiach. Porque cuando uno va entendiendo realmente la gravedad, no por lo que pasó, que eso fue cierto, sino por lo que hizo, uno realmente empieza a pensar mejor cómo vivo mi vida. Porque, obviamente, muchos lo conocen como la edad de la gracia, ¿verdad? Y definitivamente, pero si uno le da fast forward, ¿verdad? Y uno entonces llega de nuevas revelaciones. Y cuando habla de la ira del Padre, yo como padre, cada vez que estudio más entiendo esa ira. Porque si mi hijo, pasara por algo de esa manera, ¿cuánto más estaría yo, como dice un buen puertorriqueño, prendido por las personas que viven la vida tomándolo como si nada? O viviendo la vida porque realmente él no existe. Y digo yo, y esa era la conversación que estábamos teniendo mi madre, y aún más lo que lo conocieron y entonces lo negaron. Porque se pusieron a estudiar o a escuchar personas que no debían y entonces realmente cuestionaron si él era el Mashiach. Por eso es importante, primeramente, tengan cuidado con quién escuchan. Y segundo, que realmente uno está haciendo la parte de uno de estudiarlo y llevarlo a la palabra. La palabra no se contradice. Si tú lees la palabra con una mente abierta y sacas todas las doctrinas de la misma, y sabes que me voy a sentar, igual es la palabra. Y voy a dejar que la palabra se interprete. Porque la última vez que yo chequeé, el Padre no necesita ayuda. Si uno realmente estudia en eso,
no se contradicen. Es importante entender el contexto, definitivamente, especialmente las cartas, bien importante entender el contexto de Pablo, a quién le está escribiendo, por qué le está escribiendo, el motivo y la razón que le está mandando. Porque si uno lee el contexto e ignora el contexto completamente, especialmente las cartas de Pablo, Pablo entonces en ese caso es el más que se contradice. Lean sus cartas y van a ver, pero Pablo dijo esto en Romanos, pero ahora en Efesios está diciendo esto. Pero eso no concuerda con lo que está diciendo en Romanos. Tienen que entender el contexto de lo que está diciendo. Entender el contexto de la palabra completa es importante, aún los profetas. Pero específicamente eso. Porque entonces, digo yo de seguro, su fe aún va a ser más arriesgada, no arriesgada, aguantada, fundamentada, más aún en lo que hizo el Padre a través de su Hijo por cada uno de nosotros. Y entonces la Sham, la ofrenda por la culpa, que es la reparación y restitución. Romanos 8:21. ¿Por qué también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim? Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del lugar, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Para este tiempo Pablo ya conoció, experimentó su cosa maravillosa que es con Mashiach. Pero entonces, ¿por qué está diciendo la redención de nuestro cuerpo? Porque todavía morimos. La muerte está, el pecado está, el enemigo de nuestras almas sigue dando vueltas tratando de destruirnos. No es, se ha completado por completo, aún todavía, pronto. Y como leímos en estos tiempos del Gómez, el compasivo, sea pronto en nuestros días. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hubo esa restitución que nuestro Mashiach hizo cuando murió y el Padre lo resucitó. Cuando está pasando lo que está pasando en Levíticos 9, no hay, porque tampoco había manera de poder ser restituido de esa manera. La nación, la vida de todos nosotros, la liberación de la muerte. Si consiguen un versículo que lo dice, por favor, díganmelo. Pero por lo que yo he visto, yo no he encontrado ninguno. Que ocurría en el tabernáculo nos iba a librar de la muerte. Hebreos 2, 11 a 14 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Pero lo cual no se avergüenza de llamar los hermanos, diciendo, anunciará a mis hermanos tu nombre. Esto el escritor de Hebreos lo saca del Salmo 22:22. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Lo saca el profeta en capítulo 8:17. Y de nuevo, en el mismo capítulo, he aquí, yo y los hijos de Elohim que me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Todo lo hebreo tiene que ver obviamente con la función del sumo sacerdote, pero tiene que ver específicamente con la muerte. Cuanto los hijos participaron de carne y sangre, eso fue lo que leímos. Ese día, ellos llevaban los pedazos
a su padre, al sumo sacerdote, tomaban la sangre y también comían de lo que había sido ofrecido. Él también, ¿quién es él? Yeshua, participó de lo mismo. Revelaciones 21, 1 al 5 dice, vi un cielo nuevo y una nueva tierra nueva, porque el primer cielo y de la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y había una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Enjugará Elohim toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Elohim, y él será mi hijo. Como vemos en el Levítico 9, que ya estaban los hijos, obviamente eran parte del proceso de consagración, eran parte de la función, se estaban trabajando con el Padre, comían también de las ofrendas ofrecidas. Eso es, va a pasar con cada uno de nosotros. Y Él nos llamará hijo para poder compartir con Él, para poder estar con Él. Y los dejo entonces con esto, que cuando lo leí me dije definitivamente. El plan de Adonai no necesita ser mejorado, necesita ejecución y el mente. Eso es lo que cada uno de nosotros deberíamos estar haciendo. No buscando cómo hacer cosas de esto, cómo hacer aquello. O mira, ¿saben? Lo más seguro el Padre que su plan es bastante detallado. Su plan es perfecto. Él solamente necesita nuestra fidelidad. ¿Cómo? Guardando el Shabbat, fácil. Guardando sus fiestas, fácil. Comiendo lo que Él dice, deberíamos estar comiendo, fácil. Siendo la luz que Él nos llamó a ser, fácil. No, dependiendo de las circunstancias de la vida, pero porque las cosas pasan. Pero no podemos olvidar, tenemos que ser esa luz. Que cuando cosas pasen, en nosotros no tenemos, gracias al Padre, nuestro Mashiach. Amén. Arukash, cuando eso cierro con oración.